Muy bien, ahora vamos a pasar de un sistema eléctrico a un diagrama de bloques, empleando todos los conocimientos que hemos adquirido. A su vez, vamos a dar uno que otro tip para la solución de este. Así que el ejercicio propuesto e inventado por mí, cabe destacar, porque me la compliqué solito, pero bueno, más adelante vamos a ver por qué me la compliqué solito. Es este. En este caso vamos a emplear ley de mallas. Así que ponemos los signos positivo y negativo en cada uno de nuestros elementos del circuito, así como su respectivo sentido de corriente. Ya habíamos dicho que va a ser ley de mallas, lo que nos indica que son la sumatoria de tensiones que entran es igual a la sumatoria de tensiones que salen. Vamos a poner ahí la expresión matemática de la tensión en un inductor, la expresión matemática de la tensión en un capacitor y la expresión matemática de la tensión en una resistencia. Ahora, primero vamos a hacer el análisis para el lazo 1. Para ello tenemos que la tensión de entrada es la de la fuente y las tensiones de salida son la tensión del inductor 1 más la tensión del inductor 2 más la tensión de la resistencia 1 más la tensión del capacitor 1. Si sustituimos su expresión matemática nos queda de esta forma. Ahora vamos a hacer el análisis para el lazo 2. No entra ninguna tensión, así que es 0, que es igual a la sumatoria de la tensión en la resistencia 2, más la tensión en el capacitor 2, más la tensión en el capacitor 1, más la tensión en la resistencia 1. Si sustituimos sus expresiones matemáticas nos queda de esta forma. Y bien, ya terminamos el apartado de análisis. Vamos a reescribir y reorganizar nuestras ecuaciones obtenidas. Aquí la tenemos. Ahora vamos a aplicar transformada de Laplace en ambas ecuaciones. Primero para el lazo 1, o la ecuación que obtuvimos de el lazo 1. Ahora vemos que hay un 1 sobre s que nos está estorbando. Nosotros queremos dejarlo todo en términos de s, no 1 sobre s. Así que multiplicamos en ambos lados la igualdad por s, quedándonos de esta forma. Ahora, para el lazo 2, aplicamos transformada de Laplace, nos queda así. Y vemos que de igual manera tenemos un 1 sobre s que nos está estorbando. Así que multiplicamos en ambos lados la igualdad por s para deshacernos de ese 1 sobre s, quedándonos de esta forma que está aquí. La frase que tenemos aquí nos indica que se necesita controlar la corriente sobre el capacitor 2. ¿Y qué corriente es esa? Es la corriente I2. Sabiendo este dato podemos hacer despejes de tal manera que nos quede como entrada nuestra fuente y como salida I2, ya que es el dato que nos pide controlar, la corriente del capacitor 2, que es igual a I2. Reescribimos nuestras ecuaciones que ya obtuvimos anteriormente, que ahora sabemos que ya están en el dominio de Laplace, y empezamos a realizar un sistema de ecuaciones. Primero reescribimos otra vez nuestras dos ecuaciones para no perder el hilo de ir paso por paso. Luego vemos que hay términos de I1 de S y términos de I2 de S. Los factorizamos, como podemos ver tanto en la primera como en la segunda ecuación, para que se nos haga más fácil hacer el despeje. Muy bien, despejamos I1 de la ecuación 2. Al hacer esto, sabemos que como tiene un signo negativo, pasa del otro lado positivo. Esas constantes que están multiplicando a I1 de S, que es 1 sobre C1 más R1 por S, las desarrollamos un poquito y nos queda 1 más C1 por R1 por S sobre C1. Hay que deshacernos de eso porque hay que despejar I1 de S. Entonces pasa del otro lado su recíproco. Muy bien, vemos que el C1 que multiplica y el C1 que divide se van y nos queda esta expresión que vemos aquí. Ahora sustituimos esta I1 de S en la ecuación 1 y al sustituirlo todo nos queda en términos de la entrada E de S y la salida I2 de S, que es, como habíamos dicho antes, lo que necesitamos o los términos en los que necesitábamos dejar para empezar a traducir a nuestro diagrama de bloques. Sin embargo, hay que seguir simplificando para que se nos haga más fácil esa traducción al diagrama de bloques. Así que borramos esto y volvemos a poner de este lado
la ecuación obtenida en términos de la entrada y la salida que necesitamos. Muy bien, para hacernos la vida más fácil, porque me la compliqué al poner tantos datos, y en vez de trabajar con C1, C2, R2, R1, L1 y L2, vamos a sustituir los valores que nos viene en el circuito, en la ecuación que acabamos de obtener, teniendo como resultado esto que vemos aquí. Muy bien, ahora se ve un poquito más bonito, se reduce un poquito más los términos o la longitud de nuestra ecuación, así que vamos a ir desarrollando poco a poco para empezar a despejar y dejar el formato de nuestra ecuación para la facilitación de su traducción a diagrama de bloques. Bien, si seguimos desarrollando, vemos que se puede factorizar I2 de S mayúscula, así que la factorizamos. Y también vemos que se puede multiplicar 8S más 20.001 por 0.75S al cuadrado más 300S más 500, dándonos como resultado toda esta expresión que vemos aquí, que es un polinomio de grado 3. Si seguimos simplificando, vemos que se puede hacer la operación de la fracción y nos queda de esta forma. El polinomio de grado 3 menos 300S más 500 que multiplica a 1 más 6S. Realizamos el producto antes mencionado y nos queda de esta forma. Un polinomio de tercer grado siendo restado por un polinomio de segundo grado en el numerador. Realizamos esa resta y nos queda esto. Y nos queda como resultado esta expresión con números grandotes de aquí. Bien, ahora podemos despejar ese 1 más 6S y pasarlo multiplicando del otro lado de la igualdad. S por 1 más 6S. Hacemos ese producto y nos queda 6S al cuadrado más S que multiplica a E mayúscula de S mayúscula. Teniendo ya esta expresión, podemos ir pasando al acomodo de nuestra ecuación para traducirla al diagrama de bloques. Nos deshacemos de esto. Reescribimos la ecuación obtenida, que es esta de aquí. Y ahora sí, vamos a organizar nuestros datos para esta traducción al diagrama de bloques. Reescribimos la ecuación obtenida aquí. Y recordemos que hay que dejar el término de mayor exponente de nuestra salida, o sea, hace I2 de S que multiplica 6S al cubo, hay que despejarlo. Y nuestra entrada hay que pasarla junto con los demás términos sobrantes de I2 de S mayúscula. ¿Cómo? Lo vamos a hacer a continuación. Primero multiplicamos I2 de S mayúscula por nuestro polinomio de tercer grado, quedándonos esta expresión. Luego despejamos el de mayor exponente, en este caso 6S al cubo, lo pasamos del otro lado de igualdad y pasamos nuestra entrada E de S también del otro lado de igualdad. Como los pasamos ambos a lados contrarios, pues pasan con signo negativo. Sabemos que hay que dejar a S3 al cubo con un 1 multiplicando o de forma mónica. Y nos está estorbando ese menos 6 que está ahí. Así que pasamos ese menos 6 del otro lado, dividiendo, afectando a todos los términos del lado derecho de nuestra igualdad, como lo vemos aquí. Si hacemos el producto de este signo negativo, nos queda de esta forma nuestra expresión. Y partiendo de aquí, podemos decir que ya estamos listos para empezar nuestro diagrama de bloques. Sabemos que esta fue la expresión que nos dejó. Muy bien, pues iniciamos con este primer término que estamos marcando. 6S al cuadrado más S que está multiplicando a ¿quién? A nuestra entrada. ¿Cómo lo vamos a colocar aquí? Nuestra entrada apuntando con una flecha a nuestro 6S al cuadrado más S, ya que la está multiplicando. Luego ponemos nuestros puntos suma necesarios que vamos a utilizar. En este caso solo van a ser 2. Ya vamos a ver por qué. Y después colocamos, como lo estamos marcando ahí, esta expresión, pero de manera traducida a un diagrama de bloques. Recordando que todas estas expresiones de aquí en adelante están siendo multiplicadas por un sexto. Así que colocamos ese un sexto seguido de
una 1 sobre s, seguido de un punto de bifurcación que nos está conduciendo o está llevando nuestra información hacia otro bloque, o en este caso el triangulito, que es el número que está siendo multiplicado por s al cuadrado, entrando al punto suma con signo negativo. Bien, ahora vámonos con la siguiente expresión, esta de aquí. De igual manera, colocamos nuestro 1 sobre s, nuestro punto de bifurcación, que transporta toda la información que está atrás hacia nuestro número que está multiplicando a s, entrando al punto suma con signo negativo igualmente. Y por último, nuestra última expresión, esta de aquí, colocamos el 1 sobre s, seguido de otro punto de bifurcación que nos lleva a ese número que entra al punto suma con signo negativo. Y nuestra salida I2 de s. Y con esto ya traducimos nuestro sistema eléctrico a este diagrama de bloques. Pero sabemos que se puede simplificar y al simplificarlo vamos a obtener, por supuesto, nuestra función de transferencia de nuestro sistema, dirigido o enfocado a esa variable que queremos controlar, en este caso I2 de s. Pues bien, vamos ahora a reducir a este diagrama de bloques. Reescribimos todo, la ecuación y nuestro diagrama de bloques. Y vamos a empezar por este feedback que vemos aquí. Lo reescribo en el lado derecho para mayor visualización. Y vamos a desaparecer ese punto suma, o más bien ese negativo de nuestro feedback, aplicando la fórmula de la retroalimentación. Primero hacemos el bloque serie de 1/6 por 1 sobre s, que nos da 1 sobre 6s. Aplicando la fórmula de la retroalimentación o feedback, nos queda 1 sobre 6s sobre 1 más 1 sobre 6s, que multiplica a nuestro número en retroalimentación. Nos queda esto de aquí, 1 sobre 6s más esta fracción. Ya sabiendo esto, podemos sustituir dicha expresión en esto que vamos a desaparecer y la sustituimos ahí mismo. Y continuamos con el desarrollo. Ahora vemos que vamos a aplicar la fórmula para simplificar esta partecita de aquí. Reescribimos acá para mayor visualización. Vemos que si multiplicamos 1 sobre 6s más la fracción que tenemos aquí por 1 sobre s, nos da esto de acá. Ahora, si hacemos o aplicamos la fórmula de feedback, nos queda esta expresión que observamos. Y si desarrollamos con álgebra a su máximo, nos queda esta expresión de aquí. Ahora muy bien, podemos desaparecer lo que está dentro del recuadro rojo y sustituirlo por este nuevo bloquecito que obtuvimos, como se ve aquí. Y otra vez, lo que está en el recuadro rojo se puede simplificar con la fórmula del feedback. Reescribimos aquí arriba a la derecha la expresión para mayor visualización. Hacemos el bloque serie, que es el 1 sobre el polinomio de segundo grado que multiplica 1 sobre s, que nos va a dar un 1 sobre un polinomio de tercer grado. Aplicando la fórmula del feedback nos queda esta expresión horrorosa que tenemos aquí, pero si desarrollamos con un poco de álgebra nos queda esto que tenemos acá. Y podemos ya sustituir este bloquecito por lo que está en el recuadro rojo, quedándonos de esta forma. Ahora bien, tenemos dos bloques en serie, el 6s al cuadrado más s, que está multiplicando al 1 sobre el polinomio de tercer orden o de tercer grado. Si lo multiplicamos nos queda de esta forma. Pero vemos que ya casi se parece a nuestra función de transferencia. Lo único que falta es dejar en el denominador ese polinomio en forma mónica. O sea, el término de mayor exponente, que es s a la 3, tiene que estar multiplicado por un 1. En este caso nos está estorbando ese 6. Así que dividimos tanto arriba como abajo entre 6 para que nos quede ya
nuestra función de transferencia de nuestro sistema, controlando a nuestra corriente de esta forma. Y por supuesto en su diagrama de bloques expresado a su máximo, que recordemos nos da como resultado igual la función de transferencia. Y con esto ya terminamos el ejercicio. Espero que les haya gustado. Sí, está un poco largo y de verdad complicado porque le puse demasiados términos y valores que vean los valores nada más que tan grandes están. Pero bueno, al final solo asustó y sí es posible realizarlo. Así que nos vemos hasta un próximo video. Adiós.